Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Damos gracias al Señor que Él nos permite una vez más poder conectarnos, poder juntos transmitir la palabra del Señor, poder hacer este enlace por su gracia, por su amor, para que podamos aprender juntos la palabra del Señor. Una vez más, les doy las gracias por estar conectados con nosotros, por ser parte de esta transmisión. Vamos a seguir estudiando el tabernáculo de Moisés, como lo hemos estado haciendo ya desde hace varias semanas, desde el principio de este año. Y damos gracias al Señor porque nos permite estudiar este bonito, precioso y profundo tema que es el tabernáculo de Moisés. No es un tema pasado de moda. No es un tema del Antiguo Testamento que no necesitamos conocer. Realmente el tabernáculo de Moisés es un tema que es fundamento, que es base para la vida cristiana. Cada parte del tabernáculo nos muestra el deseo de Dios para nuestras vidas, aún ahora en la actualidad. Ahora, ya no es necesario que nosotros hagamos las cosas literalmente como las hacía el pueblo de Israel en el tabernáculo juntamente con Moisés. Todo lo que se hacía en lo literal en aquel tiempo, ahora nosotros lo tenemos que hacer de una manera espiritual. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 y el versículo 1 dice que nosotros somos ahora el sacrificio vivo que debemos presentar nuestro cuerpo a Dios cada día. Entonces, la ofrenda ya no es una oveja, no es una cabra, ahora la ofrenda somos nosotros. Así es que de ahí y de muchas cosas más podemos entender la importancia de poder estudiar el tabernáculo de Moisés. Como siempre lo hacemos, después de dar un saludo, queremos orar y entregarle al Señor este tiempo para que sea Él. Solamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos a entender tantos detalles y tantas verdades que están escritas en su palabra. Si me acompañan a orar para que juntos podamos entrar a la palabra de Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Una vez más, Señor, tú nos permites abrir tu palabra, poder aprender, Señor, poder escudriñar las Escrituras, porque en ellas sabemos que está la vida eterna. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que tú desciendas en medio nuestro, en medio de nuestra clase. Señor, sabemos que necesitamos ser transformados, que necesitamos ser cambiados día a día. Necesitamos que tu palabra nos lave como esa agua pura que purifica, que sana, que salva, que redarguye de todo pecado. Que tu palabra nos limpie en esta hora, Señor. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos ser dóciles, fáciles de ser enseñados por ti, Espíritu de Dios. Y te damos por sobre todas las cosas las gracias, porque nos permites abrir tu palabra y ser enseñados por ella. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Ahora sí, estamos listos para continuar con nuestra clase del tabernáculo de Moisés. Hemos estado aprendiendo ya con respecto al atrio. En el atrio nosotros pudimos estar viendo aspectos importantes de lo que era la cortina, de lo que era la entrada, los colores, las medidas, todo eso es muy importante. El día de hoy queremos presentar para ustedes unas fotos básicamente donde ustedes pueden ver en imágenes un poquito más de lo que estuvimos hablando la semana pasada. En esta foto, en esta primera foto que ustedes están viendo, ahí está el altar de bronce. Eso es lo que vamos a hablar el día de ahora. Nos vamos a referir específicamente al altar de bronce o altar del holocausto, como también se le conocía. En esta imagen ustedes pueden ver también en la parte de abajo todo lo que era el tabernáculo en su manera general, ubicado en el desierto precisamente. Ahí tenemos el atrio, ahí puede ver usted la puerta que está a la mano pues a derecha, la entrada, ¿verdad? Ahí está la puerta del atrio que dijimos la semana pasada que era una sola puerta para poder entrar al tabernáculo de Moisés. El primer mueble que usted ve ahí es precisamente el que vamos a estar estudiando y el que vamos a estar viendo ahora. Es el altar del holocausto o altar de bronce.
El segundo mueble que usted puede ver ahí en pequeñito, ahí ese es la fuente de bronce. Y luego esa casita con esas cortinas que está en la parte de atrás, todo eso era el lugar santo y luego el lugar santísimo. Esa es la idea que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver ahí el largo del atrio, como ya lo hablamos en las clases pasadas, era de 100 codos de largo. Y de ancho estuvimos hablando que era de 50 codos. Ya todo eso no lo vamos a mencionar ahora porque ya lo vimos la semana pasada. Así es que de esta manera podemos ver pudimos ver esa imagen para que nosotros tengamos más o menos una idea de cómo estaba ubicado el tabernáculo, de cómo estaba ubicado en medio del desierto. Y bueno, para no distraernos muchos con tantas fotos, no les traje, pero a cada parte, a los 4 extremos del tabernáculo, habían diferentes tribus estacionadas frente a la puerta, frente al costado derecho, frente al costado izquierdo, y en la parte de atrás habían diferentes tribus ubicadas, que por supuesto el Señor los ubicó de esa manera. Así es que podemos tener una imagen para poder tener una mejor idea de cómo estaba distribuido, de cómo se miraba lo que era el tabernáculo y el atrio. Quiero ahora que veamos una segunda foto. Una segunda foto, y en esta foto estamos viendo lo que es la puerta del atrio y el altar del holocausto. En esta foto estamos viendo un poquito más de cerca, estamos viendo básicamente lo que era la puerta. La semana pasada estuvimos hablando de la puerta del atrio. Estuvimos viendo cómo los colores nos hablan de Cristo, de la belleza de Cristo mostrándose para que todo aquel que quiera pasar por medio de esa puerta pueda también hacerlo, enamorándose del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. En esta foto también podemos ver cómo el pueblo de Israel podía entrar por esa puerta con el animalito que él hubiera decidido ofrecer a Dios en holocausto. Y justo adentro del atrio, ahí tenemos el altar del holocausto, que es el que vamos a estar estudiando ahora. Cuando el israelita, el pueblo de Israel ofrecía un holocausto, venía, lo entregaba al sacerdote y juntos lo ofrecían a Dios en ese altar del holocausto, así como se mira exactamente en la foto. Continuando entonces con nuestro estudio, vamos a ir viendo cuáles fueron los detalles que Dios pidió con respecto a este primer mueble que estaba en el atrio, el altar de el holocausto, o se le conoce también como el altar de bronce. Tenemos acá una foto más donde está el atrio, el altar del holocausto, y ahí se puede ver la fuente de bronce también. En ese atrio podía entrar cualquier israelita que quisiera llegar con sus hijos, incluso a ofrecer el holocausto. Podría entrar cualquier persona al atrio. Los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote pasaba por ahí para poder entrar al lugar santo o al Santísimo. Allá usted puede ver al fondo también las tribus que estaban acampando alrededor del tabernáculo, como también ya lo mencioné hace unos momentos. Así es que ahí tenemos esa otra imagen que nos da la idea de cómo se miraba lo que era el altar del holocausto al nomás entrar al atrio o al patio de afuera, como se le conocía. Quiero que vayamos ya a las escrituras. Dice Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, porque ahí Dios le da a Moisés el detalle de cómo debía de fabricar, de hacer este primer mueble que estaba en el tabernáculo. Dice versículo 1, harás también un altar de madera, un altar.
Bueno, vamos a leerlo primero y después voy a ir detallando. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Están claras las medidas: 5 de ancho, 5 a un lado, 5 de longitud, 5 de ancho y 3 codos de altura. Versículo 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Versículo 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Versículo 5. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar para cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. En estos 8 versículos el Señor le explica a Moisés cómo debía de hacer el altar del holocausto o el altar de bronce. Aquí en estos versículos hemos visto los detalles que Dios le da a Moisés. Le da las medidas, le da los materiales y luego le da los detalles para que nosotros tengamos una mejor idea de cómo se veía el altar del holocausto. Ustedes pueden ver esta imagen. Ustedes pueden ver el altar del holocausto. Tenía 5 codos de longitud, 5 de ancho y 3 codos de alto. En la parte de en medio, que pues ahí tiene las brasas, ¿verdad? En la parte central, en la parte de en medio, abajo de esas brasas de fuego, que tienen fuego, ahí estaba la rejilla de la cual nos está hablando en este versículo 5. La rejilla que iba a sostener las cenizas del animal y que iba pues a detener los carbones encendidos. De esa manera es como más o menos se miraba lo que era el altar del holocausto. Ahora, seguimos todavía contemplando esta imagen, porque ahí ustedes en las 4 esquinas pueden ver básicamente los cuernos. Los cuernos Dios los pidió, y ya vamos a hablar de cada uno de esos detalles y vamos a decir específicamente qué significan espiritualmente para nosotros. Ahí vemos los anillos que tenía, donde pasaban las barras a través de esos anillos. Así es que era una pieza realmente muy cuidadosa, muy hermosa, que Dios había dejado específicamente para que el pueblo de Israel pudiera ahí ofrecer sus sacrificios. De esa manera entonces es como se veía el altar del holocausto. Ahora, en primer lugar, el altar del holocausto nos habla de encontrarnos nosotros con Dios. Si usted se fijó, si usted lo nota específicamente, al momento de pasar por la puerta del atrio, el primer mueble, lo primero que veía toda persona al entrar, era precisamente el altar del holocausto. Es por eso que este mueble, este altar, nos habla de encontrarnos con Jesús. Hay un coro muy viejito que cantábamos, bueno, cuando yo era pequeña, que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Pásame de la muchedumbre, dice, llévame al lugar santísimo. Y ese debe de ser nuestro deseo, pero no podemos correr sin antes haber caminado. No podemos llegar a la meta sin antes haber primero tenido que caminar por todo el camino que nos lleva hacia la meta. Es por eso que el tabernáculo de Moisés nos muestra que hay un orden, hay un progreso para poder ir avanzando en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas como cristianos, como personas que somos llamadas sacerdotes y reyes en el reino de Dios. Así es que antes de llegar al lugar santísimo,
Necesitamos primero pasar por la puerta. Antes de llegar al lugar santísimo, necesitamos pasar por el altar del holocausto. El altar del holocausto nos habla de encontrarnos con Jesús. Ya lo cité al principio, Romanos capítulo 12 y el versículo 1 nos habla de que nosotros somos ahora el sacrificio. Nosotros debemos de subirnos figuradamente, espiritualmente, a ese altar de bronce, a ese altar del holocausto, porque ahora nosotros somos el sacrificio que Dios quiere que se esté quemando constantemente en el fuego. Hay un coro también muy viejito que dice: el fuego de Dios nunca se ha de acabar en el atrio sobre el gran altar. Y dice: pues aquí le doy mi vida cual leña al Señor, y el fuego nunca se ha de acabar. Ese coro es muy viejito, muy precioso, que tiene mucha unción y mucho significado cuando lo entonamos delante del Señor, pero realmente ahora nosotros somos el sacrificio. Es por eso que el altar del holocausto nos habla de ese encuentro que nosotros tenemos con el Señor. La palabra altar en el idioma original hebreo, la palabra altar significa lugar de matanza. Mire, el Señor Jesús, Él cuando vino a este mundo, Jesús murió en una cruz. Él tuvo que pagar un alto precio por cada uno de nosotros. Su vida, su cuerpo estuvo sacrificado en esa cruz, colgado en esa cruz hasta que Él muriera. Jesús hizo su parte en ese momento, y ese sacrificio es el sacrificio redentor, el sacrificio supremo que el Padre aceptó una sola vez y para siempre, para perdón de los pecados de todas las generaciones de la raza humana. Ahora, Jesús pagó el precio, Jesús hizo su parte, pero a nosotros nos toca ahora hacer nuestra parte también. Es mentira que Jesús ya lo logró todo y usted no tiene que hacer nada. Eso es mentira, es una verdad a medias. Jesús lo logró todo en la cruz, logró todo lo que fuera necesario para nosotros ser salvos, redimidos, justificados, perdonados, salvos, libres del infierno. Ese fue el precio de Jesús. Pero el precio que nosotros debemos de pagar ahora en día es que nosotros debemos de ser el sacrificio, y no necesariamente en una cruz como Cristo, sino en un altar del holocausto. Nosotros somos la leña, esa brasa que debe de mantener encendido el fuego del altar de bronce, espiritualmente hablando. Así es que altar, la palabra hebrea, significa lugar de matanza. Y ahí es donde nosotros hacemos morir nuestra carne, nuestros deseos, el deseo de pecar dentro de nosotros, lo hacemos morir en este altar del holocausto también. Ahora, el Señor fue tan específico que le dijo a Moisés el tipo de madera que debía de usar para hacer este altar del holocausto o altar de bronce. Dios le dijo que debía de hacer de madera de acacia. Ahí lo leímos ya en los versículos. Debía de ser una madera llamada acacia, o se le llama también, o es conocida como madera de sitín. Esa madera se obtenía de un árbol que no era más alto de 90 pies, no era un árbol tan grande, era un árbol bastante pequeño, ese árbol de acacia, no más alto de 90 pies de altura. Ahora, la peculiaridad o las cualidades que ese árbol de madera tenía no son muy amables o muy favorables para el que hubiera de trabajar ese altar del holocausto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted comienza a investigar acerca de este árbol de acacia, nos dicen los diccionarios y nos dice, bueno, el Google, que ahora todo lo tiene, nos dice básicamente que ese era un árbol de una madera que tenía muchos nudos. Era una madera nudosa, era un árbol lleno de muchas espinas
espinas. Yo estoy mencionando esto porque yo quiero que usted vea la lección que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Este árbol de acacia era un árbol nudoso, con muchos nudos, con muchas espinas. Su madera era dura para poderla trabajar, no era tan moldeable, no era tan fácil de trabajar con este tipo de madera. Mas sin embargo, Dios en su soberanía, en su voluntad, Dios le dijo a Moisés que esa debía de ser específicamente la clase de madera que se iba a ocupar para hacer el altar del holocausto. Y eso no es casualidad. En Dios no existen las casualidades. Dios lo hace todo con un propósito específico y definido para que nosotros podamos entender el mensaje que Él nos quiere dar por medio de su palabra y por medio de cada detalle que ha dejado escrito. La madera en la Biblia nos habla de nuestra humanidad. La madera en la Biblia es un símbolo, es una figura de la humanidad, de toda la raza humana, valga la redundancia. De eso nos habla la madera, y así precisamente como esta madera de acacia hemos sido, o quizás son algunos todavía, como esa madera, con muchas espinas. No nos gusta que nos hablen, que nos toquen, que nos pregunten. Con muchos nudos, cargamos amargura, resentimiento, cargamos muchas cosas que Dios quiere trabajar, Dios quiere quitarlas, Dios quiere hacer de nosotros una vasija de honra para Él, para su reino, para su gloria. Así es que la madera nos habla de la humanidad, pero tenían un par de cualidades esta madera. Estas cualidades son positivas, no negativas como las que ya vimos hace un momento. Esta madera de acacia era una madera dura, resistente, que podía ser resistente a las polillas y a cualquier tipo de bichos que quisiera comerla, corroerla y deshacerla. También esta madera de acacia era muy resistente al fuego. Así es que por eso es que Dios viene y Dios le dice a Moisés: Moisés, el altar del holocausto debes de hacerlo específicamente del árbol de acacia o madera de sitín, para que pueda ser duradero, para que pueda ser resistente, para que los animales, los bichos no se lo coman y lo deterioren fácilmente. Dios sabe la capacidad que cada uno de nosotros como seres humanos tiene, que a pesar de que tenemos espinas, y mire qué curiosa es la naturaleza, no hay duda que Dios la ha creado, pero los científicos a través de los estudios, ellos pueden comprobar que los espinos, por ejemplo en una rosa, los espinos son simplemente hojas invertidas. ¿Sabe qué significa eso? Que la rosa, en vez de hacer que esa parte de ella se hiciera una hoja, simplemente se empezó a torcer y a hacerse dura hasta convertirse en una espina. Y eso es lo que Dios quiere tratar en nuestra vida. Dios quiere y Dios va a permitir las dificultades. Dios va a permitir la presión en medio de nuestra vida y de nuestro caminar a un cristiano. Dios lo va a permitir. Pero eso va a ser para hacernos mejores, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Fíjese que los gringos, las personas de habla anglosajona, de inglés, ellos tienen un dicho que a mí me gusta mucho. Ellos dicen: las pruebas nos van a hacer o better or bitter. Y eso lo que significa es que las pruebas o nos hacen mejores o nos hacen amargados. En inglés se oye bien, se oye mejor porque las palabras son similares, better or bitter. Pero Dios quiere que cada prueba, que cada situación difícil que nosotros pasemos, no se nos comiencen a formar espinas, callos, dureza en nuestro corazón, los nudos de la madera de acacia. Dios quiere darnos el bálsamo de los cielos para sanar nuestros corazones, para arrancar todo dolor, toda tristeza. Mencióneme, por favor, cíteme a un ser humano
que no haya sufrido, que no haya padecido. Alguien puede pensar y puede decir, pues no, el Señor Jesús no padeció nada. Déjeme decirle que es todo lo contrario. Con cada dolor que el ser humano enfrenta, el Señor Jesús puede identificarse perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque Él lo vivió, Él lo pasó. Jesús fue despreciado por su propia familia. Jesús fue aborrecido por los sacerdotes, por los religiosos en su tiempo. Las personas, los gentiles, los pecadores amaban a Jesús. Pero ¿sabe quién lo odiaba? Los religiosos, los sacerdotes. Es más, ellos decían, crucifíquenle. Cuando Jesús hacía un milagro en el día de reposo, venían los sacerdotes y dice la Biblia que rasgaban sus vestidos y decían, blasfema, dice que es hijo de Dios, mátenlo, crucifíquenlo. Quien crucificó a Jesús no fueron los romanos. Esa es la idea o lo que se cree normalmente. Quien crucificó a Jesús fueron los religiosos. Esos religiosos que no tuvieron la capacidad de aceptar, de creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Tremendo, dura esa lección, ¿verdad? Dios quiere que nosotros, cada situación difícil, cada sufrimiento que tengamos en nuestra vida, Dios quiere que le traigamos nuestro corazón a Él, que nos presentemos delante de Él, porque Él tiene el bálsamo, Él tiene el aceite específico, la gracia específica para que nosotros podamos sanar nuestros corazones. No es válido que un cristiano, que un hijo de Dios que ha entrado por el atrio ande amargado en su vida cristiana. Ay, es que usted no sabe lo que me ha hecho, usted no sabe lo que he pasado en la vida. Todos hemos pasado situaciones difíciles, pero nadie tiene como opción amargarse, frustrarse en contra de las personas. Que Dios nos ayude a poder perdonar, a poder liberarnos de ese dolor, de esa tristeza, de ese dolor, y que Dios pueda hacer de nosotros una vasija útil en el reino suyo, en las manos de Dios. Qué preciosa enseñanza la que nos da precisamente el altar del holocausto, siendo hecho de una madera de acacia, llena de nudos, llena de espinas, dura de trabajar, difícil de moldear, torcida, pero resistente al fuego, resistente a las polillas y a los bichos, para que no se deteriorara fácilmente. Ahora rápidamente menciono las medidas del altar del holocausto. Dijimos que la palabra de Dios dice que son 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto. Esas 3 medidas nosotros conocemos. El número 5 nos habla de gracia y no es casualidad, porque dice Efesios capítulo 2 y el versículo 8, dice que por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Es por gracia que podemos entrar a la presencia de Dios y ser partícipe de todas las cosas buenas que Dios tiene para nuestras vidas. Por gracia. Por eso debía de ser 5 codos de largo, 5 codos de ancho. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Solo la gracia de Dios nos permite hacer lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Luego el número 3, que era la altura, el número 3 nos habla de divinidad, una vez más mostrando que es por la gracia, por la soberanía de un Dios santo y divino que nos permite entrada al atrio para después poder entrar al lugar santísimo. Avancemos, por favor. En el altar del holocausto, lo que se nos habla es que ahí lo primero que se hacía era sacrificar una ofrenda, sacrificar un animal. Dice Levíticos capítulo 27, Levíticos capítulo 17, y leemos el versículo 11. Levíticos 17:11 nos dice la palabra de Dios, porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Aquí está hablando del altar del holocausto. Dios dice, yo les he dado los animalitos que tienen sangre para que ustedes puedan sacrificarlos, para que ustedes puedan hacer que ese animal esté en expiación en el altar. Dice, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el altar del holocausto, y pues de ahí viene su nombre, altar, que dijimos que en hebreo significa lugar de matanza. En ese altar se ofrecían las 5 ofrendas que se habla en el libro de Levíticos. En meses pasados hemos estudiado precisamente el libro de Levíticos. Todo el libro de Levíticos, versículo a versículo, lo hemos podido ver. Al final del video vamos a dejar el link para que usted pueda ir a la clase de Levíticos, para que se pueda ubicar, o aquí mismo en el canal de YouTube usted puede buscar la clase de Levíticos para poder aprender más de los diferentes ofrendas que se ofrecían en el altar del holocausto. Ahora, son 5 las ofrendas que se hacían ahí en el altar del holocausto. Era para las 5 diferentes ofrendas que se menciona en el libro de Levíticos. Rapidito se las voy a mencionar solo para no dejarlos con la duda. Las 5 ofrendas eran la ofrenda del holocausto, la ofrenda de cereal o ofrenda vegetal. La tercera era la ofrenda de paz. La cuarta era la ofrenda por el pecado. Y la quinta era la ofrenda por la culpa. Cualquiera de estas 5 ofrendas se ofrecían en el altar del holocausto. ¿Qué más se ofrecía en el altar del holocausto? También se ofrecían ahí el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Dios le había pedido a los sacerdotes que ofrecieran un sacrificio en la mañana del día y un sacrificio al final del día. Qué impresionante estos detalles, porque dice la Biblia, dice Apocalipsis, que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, y como sacerdotes no estaría mal que nosotros ofreciéramos un sacrificio. Ya hemos visto que el sacrificio es nuestro propio cuerpo. Un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde, así como lo hacían también los sacerdotes en el altar del holocausto, en el tabernáculo de Moisés. En el altar del holocausto entonces se podían ofrecer cualquiera de las 5 ofrendas levíticas. Se hacía también el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde y también los sacrificios especiales en los días de fiesta. Se hacían acá en el altar del holocausto. Realmente era un altar que lo utilizaban mucho. Lo utilizaban para estas cosas que he mencionado, tenía un muy buen uso, ¿verdad? Así es que avancemos. Si usted se recuerda, vuelvo a poner acá la imagen, vuelvo a poner la imagen del altar del holocausto, y ahí vemos que tenía 4 cuernos en las esquinas, con los 4 anillos en la parte de abajo, y tenía las barras que lo atravesaban. Estos cuernos, hablemos un poquito de los cuernos. Ahí los leímos también en la escritura, en Levíticos, en Éxodo 27, que tomamos de base desde el principio. Estos 4 cuernos que habían en cada esquina del altar del holocausto, ahí esos cuernos servían para atar el sacrificio, para atar los animales, las piezas de los animales que se sacrificaban. Ahí en ese altar eran amarrados a esos cuernos. Ahora, no eran por casualidad que estaban ahí. En la Biblia los cuernos nos hablan de poder, de poder. ¿Se recuerda usted que cuando Dios pedía que se ungiera a un hombre para llegar a ser rey o para que fuera sacerdote? Dios pedía que fuera con un cuerno lleno de aceite para ungir. Ese cuerno es un símbolo o nos habla de poder. Entonces, no era casualidad que el altar del holocausto tuviera 4 cuernos en cada esquina del altar. Veamos lo que dice la escritura en el Salmo 118, 27.
Salmo 118 y el versículo 27. Dice, aquí hay una verdad muy preciosa en este versículo 27. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Aquí nosotros podemos ver una verdad importante que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. La primera parte del versículo 27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Cuando Dios le da luz a una persona, esto significa que Dios le está dando revelación. Cuando Dios nos da una revelación, por su amor, por su misericordia, no porque seamos los mejores o los más estudiosos o porque yo soy exégeta de la Escritura, no. Dios a quien Él quiere, Él le puede revelar, pero por supuesto que a Dios le agrada ver un hambre, una sed de parte nuestra para aprender la palabra. Entonces cuando Dios ve que estamos decididos, estamos firmes, deseando conocer, aprender más de su palabra, Dios en su misericordia nos da una nueva revelación o nos da una revelación fresca. Pero Dios dice que cuando Dios nos dé esa luz, esa revelación, dice que nosotros debemos atar las víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Lo que este versículo significa es que cuando Dios nos dé una verdad, nosotros inmediatamente, nosotros debemos de consagrarnos, comprometernos con Dios y atar esa revelación a los cuernos que tienen poder para que la revelación no se nos vaya, no se nos pierda, no se nos olvide. Dios quiere darnos más, pero mire, ¿cómo Dios nos va a dar más si el poquito que nos da ahora nosotros no lo comprendemos? Si cuando nosotros queremos estudiar, dice, ay no, mejor me voy a ver una película, o peor aún, ay no, mejor me voy a ver una novela. Ay Dios, le estamos mostrando a Dios que no nos interesa conocer una palabra fresca. ¿Cómo nos va a dar Dios más si ve nuestra indiferencia? Mientras más hambre, más sed de justicias tengamos, vamos a ser saciados en su palabra. Y cuando Dios nos dé esa revelación, atémosla con cuerdas al cuerno del altar para que no se vaya, para que no se nos olvide. Mire qué tremendo somos como cristianos. Si nos sentamos el día de hoy, ¿será que mañana nos vamos a acordar de lo que significa el número 5, de lo que significa el bronce, de lo que significa la plata, de lo que significa esto, lo otro? ¿O será que se nos va a olvidar? Probablemente no estemos atando la revelación que Dios nos está dando, no la estemos atando con cuerdas al altar. Ahora, dice que los cuernos debían ser 4 cuernos. Y la semana pasada, en la clase de la semana pasada, vimos, hablamos y dijimos de lo que habla el número 4. El número 4 nos habla de universalidad. Hay 4 evangelios, hay 4 puntos cardinales y todo eso nos habla de generalidades, de universalidad, ¿verdad? Que es para todo el que quiera. Ahora, hay algo más. Estamos hablando únicamente del altar del holocausto o altar de bronce. Hay una verdad espiritual más de la cual nos habla el altar del holocausto. El altar del holocausto también representa el sacrificio supremo de Cristo Jesús. Así lo dice la Escritura. El Señor Jesús, Él en la cruz, era el holocausto perfecto que Dios estaba aceptando para redimir a toda la raza humana, desde Adán hasta el último que va a nacer en esta dispensación de la gracia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El sacrificio perfecto que fue sacrificado en el altar del holocausto es Cristo Jesús. Cristo es el sacrificio perfecto. Dos escrituras más, Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Efesios capítulo 1 y el versículo 7 nos dice: en Cristo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire cómo está entrelazada la redención de Cristo, la sangre de Cristo y la gracia de Cristo. No es en vano. No es en vano las medidas del altar del holocausto. 5 codos de longitud, 5 de ancho y 3 de alto. La gracia de Dios es lo que nos hace limpios de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9 y el versículo 9. Hebreos 9:9. Dice la palabra de Dios: por lo cual es símbolo, estamos hablando del tabernáculo, ¿verdad? En el contexto de este capítulo 9, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios para que no puedan hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dice el versículo 10: ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuanto ya presente Cristo, primero habla de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo de Moisés, y dice, no podían hacer perfecto a ningún hombre, no lo podían hacer porque era simplemente un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De que Cristo iba a ser el sacrificio perfecto, el holocausto perfecto que el Padre iba a aceptar una vez y para siempre. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, el Señor Jesús entró una vez y para siempre, una sola vez y para siempre, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué preciosa la palabra de Dios, cómo nos enseña que el Señor Jesús es el sacrificio perfecto. El holocausto, entonces, en segundo lugar, representa el sacrificio supremo y único que el Señor Jesús realizó. Regresemos para ir concluyendo ya con el tema de esta noche, con el estudio de esta noche. Regreso a Éxodo capítulo 27 y el versículo 3. Éxodo 27, 3. Aquí básicamente lo que estamos viendo es el altar de bronce y los utensilios. Dice Levíticos 27:3, harás también sus calderos, ahí los están viendo ustedes en la foto, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios, los harás de bronce. Ahí ustedes pueden ver específicamente cómo está los sacerdotes trabajando en el fuego, todos los utensilios, los materiales que ellos utilizaban para poder mover todo eso. Básicamente nos está hablando en la escritura que todas esas cosas, lo que servía era para un propósito específico. Yo voy a detallarlo en este momento. Ya tuvo una idea
de lo que sirve para lo que se usaba cada uno de los utensilios. Veamos, en primer lugar, los calderos o bandejas. Estos calderos o bandejas servían para recoger la ceniza de los sacrificios. Para eso servía, para recogerlos. Las paletas o palas. Esto significaba, voy a poner esta imagen, que es la última imagen de esta noche. El altar de bronce, ahí está la ubicación y los utensilios que se usaban en el altar de bronce, ahí están los 5, los voy a volver, no en el orden que está en la foto, pero los voy a volver a mencionar. El caldero o bandejas para recoger la ceniza de los sacrificios, para eso servía. Las paletas o las palas servía para quitar las cenizas de los sacrificios. Los tazones era para la aspersión, eran usados para recibir la sangre de los animales, los tazones. Los garfios o tenedores, ahí puede verlos usted en la imagen, eran usados para arreglar y para manipular los sacrificios. Y en quinto lugar estaban los braseros o baldes. Estos eran usados para llevar los carbones. Todos estos eran los utensilios, 5 diferentes utensilios: calderos, paletas, tazones, garfios y braseros. Eran usados ahí en el altar del holocausto para hacer todo lo que ahí se hacía conforme a lo que el pueblo de Israel hacía, de ofrecer los sacrificios a Dios y conforme a lo que Dios les había pedido. Ahora, si usted notó en la escritura, Dios dijo, todos estos utensilios van a ser hechos de bronce. Y en las fotos que les presenté, las 2 fotos, ahí se veía el color bronce, porque eran hechos de bronce. ¿Por qué de bronce? El bronce, dijimos la semana pasada, que es una figura del juicio. Y miren, esto no es casualidad. El juicio es necesario para poder recibir perdón. El juicio es primero para poder recibir la redención. Pero la bendición que nosotros tenemos es que no pagamos nosotros el juicio, no nos cae a nosotros el juicio, porque Jesús lo pagó ya en la cruz del Calvario para nosotros. Nosotros debemos estar agradecidos y no debemos en ningún momento tomar el sacrificio de Cristo en vano. Voy concluyendo ya con el estudio, me estoy pasando unos 2 minutos, pero quiero terminar con que cada uno de estos utensilios que usted pudo ver en la foto anterior, cada uno de esos utensilios nos está hablando de que todos somos importantes y necesarios en la función del cuerpo de Cristo. Nadie es menos, nadie es más. Mire, solo póngase a pensar en un equipo de fútbol. ¿Quién es más? El delantero, bueno, yo no sé, porque yo no sé ni los nombres, pero pues he oído a mi esposo. ¿Quién es más? ¿El delantero? ¿El defensa? ¿El portero? ¿El árbitro? ¿Los que están en la banca? ¿Quién es más? Yo creo que ninguno de ellos es más, porque ellos juegan como equipo. El delantero no podría hacer nada si el portero no estuviera atento, y así sucesivamente. Así somos en la familia de Dios. Nadie es más importante que otro por lo que hace. Importante para Dios es el que ora y pasa de rodillas clamándole a Dios porque el culto funcione. Como importante también es el pastor que predica, el hermano que profetiza, la hermana que recoge la ofrenda, porque somos un equipo. No debemos estar rivalizando y que soy mejor y que quién es mejor y que yo quiero el puesto más grande. No, ¿sabe por qué? Porque 2 de Timoteo 2:20 nos lo dice claramente. 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 20 dice la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, aquí no puedo detenerme ya porque el tiempo ya se me avanzó, ya me pasé 5 minutos, pero aquí no está hablando, él es un uso vil. No, está hablando de todos los diferentes utensilios de oro, de plata, de madera, de barro, pero somos útiles dentro del reino de Dios. Todavía dice 1 Corintios 12:12 que debemos de funcionar
todos como miembros del cuerpo de Cristo, todos juntos funcionando conforme a lo que Dios quiere. Nosotros debemos ofrecernos al Señor en el altar del holocausto, nuestras vidas ofrecidas delante de Él. Pero también todos tenemos una parte específica que cumplir en el reino de Dios. De esta manera hemos llegado al final de esta clase. Siempre agradezco por el tiempo que usted nos dedica, por el tiempo que usted nos presta para poder escuchar esta clase. Muchas gracias. Si quiere hacer comentarios, puede dejarlos en la caja que aparece al final del video, o bueno, puede hacerlo en el momento que usted quiera. Puede hacernos sus comentarios, puede hacernos preguntas si usted quiere, y con la ayuda del Señor vamos a poder responderlas. Si esta clase es de bendición para usted, yo le suplico, comparta con sus amigos, con su familia, con sus hermanos, con quien usted quiera. Comparte el video, compártalo, dele like, deje su manito arriba, ¿verdad? Para poder ir creciendo poco a poco. Vamos a orar y despedirnos. Señor, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos diste de poder abrir tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te honramos en esta hora, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te ruego una bendición especial para cada uno de los que oyen, cada uno de los que son bendecidos con esta palabra, Señor, que la hagas crecer en ellos, que la hagas crecer en sus corazones, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias a todos por estar participando con nosotros en esta clase. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.